El Senado ha redactado el decreto de adestronamiento de Catalina. Decidme. Sí, Majestad. Dejadme firmarlo. Pero quizás... Traédmelo aquí. Estoy corriendo un gran riesgo. Pero aún así, no deberíamos escuchar antes al duque Tolstoy. ¿De qué quiere hablar? De eso mismo. ¿Del destronamiento? Sí. Y el príncipe Menshikov. Y el general almirante Apraksin. Y el duque Romodanovsky. Menshikov, Apraksin y Tolstoy juntos. Sí, mi señor. Llamadlos. Enseguida. ¿Y bien? Permitidme, señor. Escucho. No me atrevo a hablar, pero tampoco puedo guardar silencio. No destronéis a Catalina Alexeyevna. Será una sentencia de muerte para el país. ¿Por qué? Seamos honestos. Todos moriremos. Yo el primero, y es justo por eso que puedo hablar. ¿No habéis nombrado un heredero? ¿Y luego qué? ¿Qué pasará? ¿No entendéis que os estáis condenando? Os enviaré al patíbulo. Rusia es más importante. Continuad. Nos mataremos unos a otros. Todos tenemos hombres y fuerza. Y volverán los tiempos difíciles. Rusia no sobrevivirá, señor. No habrá Rusia. ¿Y con la emperatriz? Con la emperatriz estaremos todos juntos. Nadie será mejor que nadie, y si lo fuera, los otros lo pondrían en su sitio. Ya lo he dicho todo. Vos sois más listo que nosotros. Mirad el país que habéis creado y decidid si Rusia sobrevive. ¿Estáis todos de acuerdo? Pregunto si estáis todos de acuerdo. Todos. ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Hay que traer a un médico! ¡Un médico para su majestad! ¡Un médico! Buenos días, Vuestra Majestad. No debéis, Piotr Alexeyevich. Los médicos han prohibido que os levantéis. ¿Cómo he llegado a vuestra habitación? ¿Dónde debería estar un marido si no es bajo los cuidados de su mujer cuando está enfermo? Decidme, ¿tan terrible os parece yacer en mi cama? No, es cómodo. Piotr Alexeyevich, os pediré té con limón. ¿Queréis? Mejor vodka. Muy bien, vodka. Y brindaremos por vuestro amigo Cantemir. Ahora descansa en paz.
Tranquilo. ¿Cuándo? Habéis estado inconsciente una semana entera, Vuestra Majestad. Lo enterraron durante ese tiempo. Y su familia ha dejado San Petersburgo para volver a su tierra. Les obligasteis. Alguien tiene que mantener el orden. Bien, Piotr Alexeyevich. Pediré que traigan vodka. Y un poco de sopa. Pero no sola, sino con pasteles. ¡Pasteles! ¿Quién quiere pasteles? Pasteles recién hechos. Hay algunos de col, otros de setas y algunos más de liebre. Perdonadme. Perdonad, emperador, a vuestro humilde esclavo. ¿Quién estaría con vos en este momento oscuro sino yo y vuestra mujer? Piotr Alexeyevich. Perdonadle, Majestad. Por nuestro gran soberano, Pedro Alexeyevich, emperador de todas las Rusias, roguemos por él. Lo hemos logrado. Ya es oficial. Así es. Por nuestra querida patria rusa, por nuestros padres y hermanos ausentes, por aquellos que yacen enfermos, por los que luchan por nosotros, por aquellos que nos odian y nos levantaos. aman, por todos nuestros Majestad. hermanos ortodoxos, Katia. roguemos. Ya está. Me tengo que ir. ¿Dónde? A Rebel. A ver las fragatas. Para un viaje. ¿A Madagascar? A Madagascar. En San Petersburgo os espera el embajador de Francia para hablaros del futuro de Ana. No puedo llegar tarde. Tomad. Por nuestra reverenda soberana, la emperatriz Catalina Alexeyevna, y por la Casa Real, roguemos al Señor. No puede ser que no haya ninguna salida. Además, si el fondo del barco es débil, se puede reforzar poniendo una capa de lana y listones. La calidad de estos barcos es muy deficiente, Vuestra Majestad Imperial. La expedición que partirá hacia Madagascar necesita nuevas fragatas. Volveré dentro de 2 semanas para ver el resultado. Wilster, no seáis estúpido. O estas carracas se hunden o Pedro os envía a dormir con los peces. Yo dirigiría los barcos contra las rocas. No puedo hacerlo. Antes me metería una bala en la cabeza. Mejor vos que el emperador.
¡Preparaos para zarpar! ¡Enseguida, almirante! Majestad, Piotr Alexeyevich, coged mi carruaje. Sus ruedas son firmes y estables. Y además, sé a dónde os dirigís. Con ocasión de la coronación de la emperatriz de todas las Rusias, Catalina Alexeyevna, el barón Dietrich von Stallenberg envía presentes del ducado de Holstein. Vuestra Excelencia. Vuestra Majestad. He añorado a Mons, Pavel Andreyevich. Tanto esfuerzo para contentar a la emperatriz y aquí lo tenemos, delante de nosotros. El embajador de Birmania, Radzadgawan Barmapur Burilla, entrega un presente a la emperatriz de todas las Rusias, Catalina Alexeyevna. Nuestro emperador ha otorgado a Mons el título de chambelán. Me lo podríais haber dicho. Vuestra Majestad. Pedro no tiene tiempo para la emperatriz. Ha salido hacia Rebel. ¿Solo hacia Rebel? Y de allí irá más lejos, supongo. Vuestra Majestad, Piotr Alexeyevich. Perdonadme por no venir a despedir al príncipe. Mi amigo. Pero me asustaba ver la marca de la muerte. También está detrás de mí. ¿Cómo está María? No está aquí. Se ha ido con su hermano Antíoco. ¿A dónde? A Grecia. Le preocupa la salud de su hermano. Vuestra Majestad Imperial, Piotr Alexeyevich, entrad un momento en casa. Escribidle, princesa. Decidle que la amo. Solo a ella. Canalla. Bastardo. Voy a beber. Vamos. ¿Por qué os acostáis? Ahora haréis lo que yo diga. Señor Todopoderoso, Zar del cielo, Dios de todas las cosas. Os ruego, Señor, que acojáis a vuestro siervo Pedro en vuestra gracia y perdonéis todos sus pecados conscientes e inconscientes. He pecado contra vos, Señor. Os ruego que miréis dentro de mi alma
y no me condenéis por los errores que he cometido. Soy libre para decidir a quién amar más. ¿Acaso no amo a mi difunto padre, a mi madre y a mi hermano? ¿Por qué amo a Pedro más que a ellos? Más que a mi padre, más que a mi madre y más que a mi hermano que no tiene a nadie más que a mí. Perdonad mis pecados, pero dejadme verlo por última vez. No. Eso no. Enviad vuestra fuerza sanadora a vuestro siervo Pedro. Extinguid la fiebre, tomad su pasión y todo volverá. Película. ¿Por qué venimos a la iglesia cada día? Vaya pregunta. Para rezar. ¿Por padre? Por todos. Todo está tal como lo indicasteis, Excelencia. Un muro de ladrillos con un ángulo de 15 grados. El ángulo debe ser aún mayor. Ese es el ángulo que hizo mi cuerpo al disparar contra el enemigo. Sí, señor. ¿Trabajando, Alexander Danilovich? Ejecutando el decreto imperial, construyendo Kronstadt. Estoy cansado, Piotr Andreyevich. Me hago viejo. Tomaos un respiro y charlemos un rato. No es nada bueno que de repente aparezca gente nueva. ¿No creéis? Interrumpe el curso normal que deben tener los asuntos de Estado. Es un pensamiento profundo y filosófico, Piotr Andreyevich. ¿Y? ¿Cómo que y, Alexander Danilovich? Un afecto profundo y evidente. No entiendo a qué os referís. ¿Pero cómo es que no lo entendéis? ¿Mons no está claro? Sí, ese perro faldero lo arruinará todo. Distrae a la emperatriz de los asuntos urgentes. Y también de nosotros. Es imposible tratar con la soberana cualquier problema importante. Anteayer intenté llevarle un informe y la señora Valk me detuvo en la puerta. John Menshikov detenido por una dama. Como si no supiese que mientras ella hace guardia, el perro está dentro. Por el mismo motivo, las conversaciones con el duque de Holstein se han retrasado. ¿Y? Vos podríais hablar en secreto con el emperador. Claro. Pero hacedlo vos, Piotr Andreyevich. No seáis gandul. Ordenad que escriban una carta envenenada. A vuestros hombres se les da de maravilla. Yo mismo me encargaré de que el emperador la lea. Haré que la escriban. ¡El emperador está aquí! ¡Rápido! Vuestra Majestad. Señor. Silencio. Piotr Alexeyevich. Los sirvientes no deben hablar. No estoy en San Petersburgo, ¿de acuerdo? Descuidad, como si fueran mudos. Eso creéis vos. Dice Yaguzinsky que la semana pasada os reunisteis con Tolstoy. ¿De qué hablasteis? Señor, os lo diré claramente. Pensábamos la mejor manera de informaros de todo. Las cosas no van bien en la corte de Catalina. ¿Qué queríais decirme? El conde Tolstoy reunirá las pruebas necesarias y os pondrá al corriente. Llegáis tarde. Ya lo ha hecho. Calentaos, Majestad. Llamad a Tolstoy. Y a Yaguzinsky. ¿A Yaguzinsky? Vuestra Majestad, no meteré a ese bastardo en mi casa. Meteréis en vuestra casa quien yo os ordene.
¿Qué esperáis? Vamos. Como deseéis. Queríamos que supierais, Majestad, que Willem Mons, hermano... Sé de quién es hermano. ¿Y por qué se conoce a este Mons? Es bien parecido, bastante astuto y al Su parecer... hermana está casada con Fyodor Nikolayevich Balk, miembro de la familia Livonia de los Balk. Yo mismo le concedí los cargos de mayor general y gobernador de Riga. Pues ahora su esposa, la señora Balk, es dama de confianza de la emperatriz. Aparentemente fue ella quien se encargó de que su hermano... ¿Así que ella lo organizó todo? Vos no sois quien debe hacer las preguntas. Deberíais haberme avisado hace tiempo. Y vos, Piotr Andreyevich, si me entero de que vais sembrando cizaña, haré que os corten la cabeza. Continuad. La dama Yuskova, favorita de la emperatriz, la duquesa de Curlandia, la señora Balk y otras 2 damas están conspirando a vuestras espaldas, vuestra majestad. Una conjura de intrigas e influencias que ya ha dado sus primeros frutos en el envenenamiento de la princesa María Cantemir. Willem Mons es el centro de esta banda e incluso se ha puesto en contacto con Saltykova. Así que conspiran. ¿Para qué? Solo es una suposición, pero quizás se preparan... ¿Se preparan para qué? Para mi muerte. El Señor os proteja, Majestad. No habléis de vuestra muerte en mi casa. Lo peor de la conspiración es que esas mujeres solo actúan movidas por sus intereses y la sombra que arrojan sobre nuestra querida emperatriz. Basta. No intentéis dejarla fuera de esto. ¿Dónde se reúnen? Mi señor... No lo sabemos con seguridad. Solo necesito que deis la orden y mis hombres de inmediato utilizarán un pasadizo secreto que conduce a los aposentos de la emperatriz. ¿Cómo? ¿Y no tenéis otro hasta los aposentos del emperador? Por supuesto, y el resto del dinero lo utilicé para construir otro hasta vuestro gabinete. ¡Mentiroso! Me gustaría aclarar... No necesito que nadie se encargue. Lo haré yo mismo. El tocador de la emperatriz. Es la señora Balk, Majestad. Así que el perro está dentro. Como un perro, muy bien. Oíd, vuestra majestad imperial, qué versos tan hermosos. Ach, Liebste, lass uns eilen, wir haben Zeit. Es schade, dass wir wollen uns beide seid. Su Majestad Soberana, el Emperador. Buena hora para comer. ¿Qué tenemos hoy? Decid. Vuestra Majestad. Sentaos, chambelán. No es el trono, sino una simple silla. Sentaos donde queráis. ¿Coméis del plato del zar? Vuestra Majestad imperial, yo... ¿Hacéis lo que he dicho? No. Vuestra Majestad, Piotr Alexeyevich, ¿cómo van vuestros asuntos en Rebel? ¿Ha surgido algún problema? Todo va bien. Va bien. Ah, qué delicia culinaria es esta. Vuestra Majestad, es cosa de Mons, a quien nombrasteis chambelán.
Nos malcría con las recetas que se pusieron de moda en la corte francesa. Así que sois un experto en cocina francesa. No lo entiendo. ¿Este pollo o está crudo o se ha echado a perder? Vuestra Majestad, en la corte del rey Luis se pusieron de moda nuevos platos. No es ni pollo ni liebre. ¿Es que los franceses comen ahora gato? No me sorprende. Mirad a Alexander. Alimentó todo Moscú con pasteles de gato en vez de liebre. Eso es una calumnia. Vuestra Majestad, este plato está hecho con ancas de rana. ¿Decís que es sapo? Es un plato exquisito que es muy popular junto al marisco y las frutas exóticas. Me tomáis el pelo. ¿De verdad pretendíais que me comiera esto? Comeos vos el sapo. ¿Es que no me habéis oído que os lo comáis? Estáis acostumbrado a mis obras. ¿A qué esperáis? Comed. ¿Qué hacéis? Comed en el suelo. Como un perro, muy bien. Con la boca, sin las manos. ¿No queréis comer del plato del emperador? Vuestra Majestad está hoy muy bromista. Mi Majestad no está de broma. Habéis comido con el emperador y cenaréis con Romodanovsky. Él os familiarizará con nuestra comida. Vuestra Majestad, nuestro querido Monsoy tiene una reunión muy importante a las 3 de la tarde. Mantiene buenas relaciones con el rey Luis y está negociando con perspectivas de éxito el matrimonio entre el rey y nuestra hija Isabel. ¿Y quién lo ha ordenado o autorizado? Yo lo he ordenado. Mientras os dedicabais a otras cosas, yo me preocupaba por las vidas de nuestras hijas, para que no malgasten su juventud. Pues Mons llega tarde a las negociaciones. Ya son las 4. Os equivocáis. Son las 12, Vuestra Majestad. Sois vos quien os equivocáis, mi señora. Ya son las 4. Porque aquí en Rusia, todos y todo, incluso el tiempo, obedece al emperador. Lleváoslo. Sí, Majestad. Levantaos, chambelán. Vamos, Willem.